Paz del Señor en esta hora a cada uno de los que están viendo este video, escuchando estos mensajes. Dios los bendiga grandemente. Agradecido a Dios estamos porque nos da la oportunidad una vez más, como cada domingo, en los cuales se puede estar compartiendo estos mensajes que comenzaron ya hace varios años en el tiempo de pandemia y donde Dios ha permitido que se puedan seguir compartiendo, ya que tenemos una familia en Cristo extensa en toda la República Argentina, también están nuestros hermanos allí en el Paraguay, incluso a donde pueda llegar estos mensajes por medio de este canal de YouTube, y sabemos de que el alcance que puede tener a través de la internet es bastante amplio. Dios los bendiga grandemente. Somos parte de la familia de Cristo, en la cual siempre anhelamos que la presencia del Señor te bendiga, te acompañe, te dé fuerza, y justamente también a través de su palabra Dios te instruya como a nosotros lo hace, con el solo propósito de que podamos caminar con seguridad, podamos caminar firmes, no en nuestros pensamientos, sino en lo que la palabra de Dios nos habla. Hermanos, quiero compartir con todos ustedes en este momento una palabra que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17. Es la palabra acerca cuando Jesús se transfiguró. Vamos a estar tomando lectura. San Mateo capítulo 17, desde el primer versículo. Dice así la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Amén. Hasta aquí. Gloria a Dios. Bien, hermanos, uno de los motivos por los cuales nosotros hoy podemos predicar estos mensajes y hablar de esta salvación tan grande es justamente por medio de este varón llamado Jesús Nazareno, el que vino a darnos vida y a dar su vida para que nosotros hoy tengamos vida eterna y esperanza. Y sabe de que a mí me ha pasado en ocasiones más que nada de jovencito, de adolescente, cuando meditaba en la palabra, era el muchas veces tener el interrogatorio de pensar y decir: ¿cuál fue el propósito por el cual Jesús justamente hizo esto que hemos tomado lectura en esta hora? Hacer esta transfiguración delante solamente de estos 3 discípulos que estaban con él, estos 3 apóstoles, a los cuales él los llevó y realizó esta transfiguración. Como hemos tomado lectura, se resplandecieron sus vestidos, cambió su fisonomía, y aparecieron justamente estos 2 varones, Moisés y Elías. La Biblia no narra lo que hablaron. El evangelista Lucas, en el capítulo 9, el texto paralelo a este que hemos tomado lectura, simplemente hace mención de que tanto Moisés como Elías hablaban con Jesús acerca de las cosas que iban a suceder en Jerusalén. O sea, estaban hablando acerca de lo que Jesús iba a hacer en Jerusalén, que era justamente dar su vida para que tuviésemos nosotros el perdón de pecados. Pero acá lo que destaca la palabra
y es en donde uno quiere apuntar en esta hora con el solo propósito de que a través de la palabra podamos reflejar nuestra vida y encontrar cuáles son las cosas que Dios quiere para nosotros, con el solo propósito de caminar con la seguridad de que vamos tras los pasos de Jesús y que hay uno solo que es el que gobierna en el corazón y el que tiene en nuestro corazón el control o el señorío absoluto. Si usted presta atención, bíblicamente no sabemos cómo, pero entendemos de que fue el Espíritu de Dios que les da a comprender a los discípulos que los personajes que se encontraban allí al lado de Jesús, uno era Moisés y el otro era Elías. Moisés, quien había sido para el pueblo de Israel, había sido el varón por el medio del cual Dios libertó de la esclavitud de Egipto, pero no solamente el libertador, sino por medio de quien Dios instituyó la ley conocida como la ley de Moisés, era dada por este varón, obviamente la dio el Señor, la dio Dios, pero fue por medio de Moisés que la dio a conocer al pueblo. Si usted, yo le doy alguna referencia bíblica, más que nada en Éxodo capítulo 20, usted encuentra cuando Dios le da los 10 mandamientos escritos en esas tablas de piedra, y luego a través de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, uno encuentra cada uno de de las ordenanzas, de la ley, de cómo se tenía que regular la vida para un lado y para el otro, en todo lo que se relacionaba con el pueblo de Dios, con Israel en ese momento. Y si usted presta atención, la ley era buena, la ley era algo que regía de alguna manera la forma en la que iba a vivir el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 4, usted encuentra que en un momento cuando Moisés está dándole de nuevo al pueblo las instituciones de parte del Señor, todas las instrucciones, usted encuentra de que en un momento le dice que ellos debían guardar esta ley porque esa ley era su inteligencia y su sabiduría, y que las naciones vecinas en ese momento iban a mirar cómo Israel tenía leyes justas, preceptos, ordenanzas, y que esas naciones iban a decir, porque ellos dirán, ¿qué nación sabia e inteligente es esta que tiene leyes y estatuto tan justo como lo es esta ley? Demostraba de que era algo glorioso. Era algo que, o sea, Moisés había venido a traer lo que hasta el tiempo de Jesús regía a la nación. Usted recuerde que Jesús vino bajo esos pactos, bajo esa ordenanza. El mismo Moisés había dicho de que Dios iba a levantar profeta como él, a quien ellos tendrían que oír, y justamente era Jesús el que se iba a levantar. Ahora, para ellos, Moisés, podríamos decir que era el personaje, así como cada nación tiene sus fiestas patrias donde se recuerda algún personaje, como Argentina tenemos, se recuerda a San Martín, o sea, porque hizo la liberación de la nación cuando estábamos bajo presiones de otros gobiernos. Cada nación, para Israel, Moisés era puntualmente este personaje que era, por así decirlo, el más grande que ellos tenían en su historia. Y si usted presta atención, la Biblia habla de que una de las cosas que más le recriminaban a Jesús era que él quebrantaba la ley de Moisés, como diciendo, él era un desobediente, era lo que ellos decían, pero sin embargo Jesús nunca quebrantó la ley, sino que al contrario vino a cumplirla. Si usted presta atención, San Mateo 5, Sermón del Monte, es conocidísimo, se lo leo rápidamente en San Mateo capítulo 5, usted encuentra, yo les leo el versículo 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasarán hasta que todo se haya cumplido. Jesús, que mostraba que esa ley que Moisés había dado, él venía a cumplirla. Él no venía a decir, la ley no sirve, la vengo a sustituir por otra cosa.
Él sí venía a cumplirla y a terminarla, pero tenía que demostrar que la ley era buena. Y si usted mira en el mismo San Mateo, porque estas son las enseñanzas que Jesús dejaba, en el capítulo 23, usted encuentra que dice del primer versículo, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Y ahí él da una enseñanza, pero preste atención que él dice que en esa cátedra, o sea, en las reuniones que ellos tenían, tanto en la sinagoga como en el templo, lo que transmitían los escribas y los fariseos, justamente era la ley de Moisés. Y él decía, todo lo que ellos digan que hagan, háganlo, pónganlo por obra. Pero después le ponía el ejemplo de no hacer lo que ellos hacían. Pero puntualmente lo que Jesús quería mostrar, y lo que la Biblia nos muestra, es que él vino con el propósito justamente de mostrar que la ley sí era buena y que había una manera en que se podía llegar a alcanzar a Dios. Obviamente, la ley había establecido como ningún hombre podía llegar a cumplir los mandamientos, porque si usted recuerda, la ley era condenatoria, porque la ley decía, el hombre que viva y que cumpla estos mandamientos vivirá por ellos, mas el que lo infringiere será culpable. Y la ley no es que decía, bueno, infringiste cierta cosa, entonces sos culpable de esa área en particular. La palabra de Dios relata de que cuando uno infringía un mandamiento de la ley, era culpable de toda la ley. ¿Por qué? Porque eso mostraba la santidad de Dios y que para alcanzar a Dios había que vivir de esa manera. Bíblicamente encontramos un solo hombre al cual Dios reconoce como alguien que caminaba rectamente en el Antiguo Testamento, en el libro de Job. Usted encuentra en el capítulo 1, cuando Dios dice, ¿has visto a mi siervo Job, varón recto, apartado del mal? Daba a entender de que Job era una persona íntegra. No sabemos, creo que la ley en ese tiempo no estaba todavía. Se cree que es anterior a Moisés, Job, pero sin embargo ya había uno sobre el cual Dios podía decir, ¿no has considerado la manera en la que este varón vive? ¿A dónde apuntaba? De que era alguien que se guardaba delante de Dios. Y si usted recuerda, cuando Jesús fue bautizado allí en el Jordán, y luego que sube del agua, capítulo 3 de Mateo, versículo 16, dice, Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en el pasaje que leímos recién de la transfiguración, cuando la nube de luz los cubre, ellos escuchan de la misma manera una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y Dios daba testimonio de él porque justamente Jesús estaba conforme al mandamiento de Dios y conforme a la ley. Entonces, cuando uno considera que los discípulos estaban viéndolo a Moisés en ese momento, para ellos estaban viendo la persona más importante en cuanto a la parte de la ley. Y el otro personaje que ellos ven era el profeta Elías. ¿Quién fue el profeta Elías? Bueno, fue uno de los profetas más grandes que tuvo en la historia Israel y que por medio de este profeta Elías, Dios también logró hacer de que la nación se volcara a adorar a Dios cuando él tuvo que enfrentar a los profetas de Baal allí en el monte, cuando Dios envía maldición en los tiempos del rey Acab a causa de la idolatría y de la apostasía y de haber abandonado la ley de Dios. Entonces Dios, por medio del profeta Elías, hace el milagro primero de que hace descender fuego del cielo, conforme a lo que Elías hace el desafío con estos falsos profetas de Baal,
Y luego, por medio de la oración del profeta, Dios hace llover que por 3 años y medio Israel había quedado en maldición a causa de que Dios había castigado a la nación por la idolatría. Y que fue este profeta el que luego logró hacer de que el corazón del pueblo se volcara a obedecer a Dios. Usted preste atención en cuanto a que en el momento que Elías, él le toca enfrentarse con los falsos profetas de Baal. La Biblia dice en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 20, de que cuando él se presentó, dice de que todo Israel se congregó a donde estaba el profeta Elías, estaba el rey Acab y estaban todos aquellos profetas de idólatras que tenían en ese tiempo. Y entonces Elías le hace una pregunta al pueblo de Israel y le dice: ¿hasta cuándo ustedes van a estar claudicando entre dos pensamientos? Claro, como había sido abandonada la ley, había sido abandonada la enseñanza, ellos ya no sabían si realmente era Dios real o si era Baal, y conociendo el profeta Elías de que el corazón del pueblo estaba indeciso, no sabían, no tenían seguridad. Es como cuando nosotros nos preguntan: ¿vos crees en Dios? Y la verdad que no sé. Pero el Espíritu de Dios quiere que nosotros sí creamos con seguridad en Él, aún frente a todas las adversidades que podamos tener. Y Elías quería mostrarle a Israel de que había un solo Dios. Entonces, cuando él hace el desafío, le dice: si Baal es Dios, sirvan a Baal, pero si es Jehová, sirvan a Jehová. Y el pueblo, dice la Escritura, no respondía palabra porque no sabían. Dios, por medio de este profeta, logró mostrarle a toda una nación de que había un solo Dios verdadero. Entonces, cuando Jesús se transfigura en este pasaje y aparecen Moisés y Elías, para los discípulos mostraba lo más importante que podemos decir tenían en ese momento en su historia, en su tradición. Por eso cuando Pedro se acerca y le dice al maestro: Señor, es bueno que estemos aquí. Vamos ahora a preparar 3 enramadas. Una para Moisés, otra para ti y otra para Elías. Y ahí sucede lo de la nube que desciende, la voz que se oye, y cuando ellos abren sus ojos de nuevo, solo Jesús había quedado. ¿Qué tenía que mostrar Dios a través de eso? De que después de ese momento, más abajo de este pasaje que hemos leído, Jesús le dice a los discípulos que no dijeran a nadie lo que habían visto en ese monte hasta que Él resucitara de los muertos. ¿Por qué? Porque Él venía a mostrar de que ahora iba a quedar solamente Jesús. Ya no era la ley de Moisés, ya no iba a ser conforme a la ley, ya no iba a ser conforme a los profetas de la antigüedad. Ahora iba a ser conforme a la palabra de Dios y conforme a lo que el Espíritu de Dios iba a ir haciendo cuando fue el nacimiento de la iglesia. Pero Jesús tenía que mostrar, y en los discípulos se destacó algo muy humano que creo que todos nosotros tenemos. Cuando yo leo esta palabra, digo: Señor, oye en mi corazón, ¿quién es Elías? ¿Quién es Moisés, Señor? Oye en mi corazón, ¿a quién yo le estoy dando el lugar más grande o la mayor importancia? Cuando Pedro le dice a Jesús: Señor, vamos a hacer 3 enramadas, entendemos por esa frase de que para Pedro y para los otros discípulos, Jesús se encontraba a la misma altura de importancia que Moisés y que Elías. En sus corazones, como no querían decir: bueno, no, vamos a inclinarnos por uno, a los 3 de la misma manera. Y sabe de que nosotros, cuando no le damos el lugar absoluto a Cristo en nuestro corazón, de alguna manera también siempre vamos a volcarnos a algo que sustituye lo que es nuestra confianza plena y absoluta en el Señor. Creo que todos nosotros tenemos gustos, tenemos deseos, hay cosas que nos gustan, hay cosas que quizás humanamente queremos alcanzar, logros, objetivos de distintas naturalezas que no son malos en sí mismos, obviamente. Si uno se estudia, se esfuerza, trabaja, se empeña, uno puede llegar a lograr cosas que uno dice: bueno, yo me esforcé porque yo deseaba tener esto, yo deseaba alcanzar, ya sea un título, un logro económico, un logro material, cosas que humanamente uno puede decir no son malas en sí mismas. Pero para el creyente, para el cristiano, para el hijo, la hija de Dios,
tiene que haber alguien que sea el que predomina por sobre nuestros sueños y nuestros anhelos. Justamente esa es la función que Cristo quiere tener en el corazón de cada uno de nosotros. Como les dije, ellos habían visto en Jesús las obras que él hacía, habían visto en Jesús los milagros que él que él iba haciendo. En este pasaje, ellos muestran lo que en su corazón había. Y Cristo de alguna manera quería confrontar con eso. Que usted presta atención en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, cuando Pedro, él fue el que Jesús le comisiona de que le daría las llaves del reino. Entonces comienza predicando primero al pueblo de Israel, luego es enviado a la casa de Cornelio en el capítulo 10 de Hechos, y él es enviado o sea, por Dios para que cumpliera con el ministerio que Dios le había dado por medio de Jesucristo. Pero sin embargo, Pedro tenía en su corazón arraigada esa ley sobre la cual él se había criado, había sido educado, había sido enseñado, y Dios quería que en su corazón estuviera la voluntad de Cristo. Si usted, yo se lo leo rápidamente en el libro de los Hechos, cuando usted mira, usted va a encontrar en el capítulo 10 de Hechos, como dije, que en un momento, en el versículo 9 de este libro, dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Acá vemos algo muy particular en ellos como israelitas o como judíos. Pedro ve la visión, escucha una voz que le dice que coma, que mate y coma. Él no. Se ve que en esa visión eran todos animales inmundos, conforme a la ley de Moisés, que había animales que no se podían consumir, y Pedro sabía de que nunca había quebrantado ese mandamiento de comer cosa común e inmunda, y la voz le decía: lo que yo santifiqué, no lo llames tú común. ¿Qué estaba mostrándole el Señor? Que todavía en el corazón de Pedro estaba arraigada sus tradiciones. Uno puede pensar y decir: pero era sencillo, listo, ahora tenés que creer en Jesús, todo lo demás. Imagínense de que ellos vivieron en el tiempo de Jesús, ellos tenían esa ley. Ellos peleaban contra Jesús, los líderes religiosos, porque para ellos quebrantaba la ley, y Jesús vino a mostrar la verdadera esencia de lo que era en ese momento. Más abajo dice la escritura de este mismo capítulo 10, que Pedro desciende con estos varones a la casa de Cornelio. Cornelio era un centurión romano, era un hombre de la guardia romana, y cuando Cornelio lo recibe a Pedro en su casa, la primera reacción de Pedro a mí me encanta, porque mostraba lo que había realmente en el corazón. Y eso es lo que Dios quiere, que en nuestro corazón esté esa sinceridad, a fin de que podamos renunciar a todo lo que le desagrada a Dios de nosotros. Porque a veces queremos falsamente decir: no, no, yo en esto soy de esta manera, y Dios conoce el corazón. Dios conoce lo que en nuestro corazón hay.
usted va a encontrar de que cuando él, luego léalo, cuando tenga más tiempo, si quiere, que cuando él llega a la casa de Cornelio, lo primero que le dice a Cornelio es, tú sabes cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Ya, de alguna manera, lo que estaba mostrando que era, que si fuese por él ni pisaba la casa de Cornelio. Pero Dios le había hablado, lo que yo he limpiado, tú no lo llames común. Y usted encuentra de que en ese momento Pedro empieza a hablar. ¿A hablar qué cosa? Predicar el evangelio. Al punto tal estaba Cornelio tan deseoso de Dios que fueron llenos del Espíritu Santo mientras todavía Pedro estaba anunciando. Y cuando el Espíritu Santo llegó a Cornelio, a su familia y a todos los que él había reunido, Pedro se dio cuenta de que el mismo Dios que los había llenado a ellos, judíos, israelitas, con el Espíritu Santo prometido a los creyentes de Jesús, ahora se estaba derramando sobre aquellos que no eran judíos, que no eran israelitas, pero que sí estaban siendo creyentes. Se estaba cumpliendo la profecía de Dios dada miles de años antes a Abraham cuando le decía, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Jesús venía la bendición para todo. Cuando Pedro vio eso, él se dio cuenta de que había llegado el momento de que el evangelio se tenía que seguir extendiendo. Él dijo, ¿qué impide que estos hombres sean bautizados por las aguas si Dios le dio el mismo espíritu que a nosotros? Y ahí luego vemos de que el evangelio ya comenzó a ser predicado a todo el mundo. Y gloria a Dios porque ese evangelio ha llegado a nuestros oídos. Si esto hubiera quedado exclusivo solamente para este pueblo, jamás el evangelio hubiera llegado a nosotros. Pero el evangelio llegó para darnos vida, para darnos salvación y para darnos esperanza. Ahora, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que gobierna el corazón del creyente? Cuando estamos pasando tribulaciones, cuando estamos pasando necesidades, cuando estamos pasando alguna situación de adversidad, ¿acaso de repente quiere venir en la duda? Creo que es algo normal, puede venir en todos. De repente el pensamiento de que, ¿cómo puede ser que me pase esto si yo soy hijo de Dios? ¿O cómo puede ser que ocurra esto si yo he creído en Dios? El enemigo se va a tomar muchas veces de nuestras situaciones duras para que lo primero que sea movido y lo primero que sea trastornado sea la fe del creyente, la fe del cristiano. Y ya le va a poner a Jesús a la misma altura de su necesidad, a la misma altura de su problema, a la misma altura de lo que pueda estar presentándosele. Y entonces ahí donde viene la voz de Dios tiene que venir a nuestros corazones. Jesús, tú eres el único al que yo tengo que someterme. Jesús, tú eres el único al que yo tengo que rendir mi corazón. Así como los discípulos dijeron, maestro, vamos a hacer ahora de esta manera. Y la voz del cielo dijo, Él es mi Hijo amado. Y cuando se abrieron sus ojos, solo Jesús es el que los va a nosotros como el pueblo de Dios a sostener, a caminar en victoria. Ahora, Jesús justamente dejó para nosotros, ya no solamente para Israel, ahora para todo su pueblo, la promesa de su Espíritu Santo. Hermano, en esta batalla no estamos solos. Si en el tiempo de los discípulos estaban los líderes y los fariseos, estaban los escribas que trataban de enseñar y de que la ley no fuese quebrantada, hoy es el Espíritu Santo, que no es que está para que usted no quebrante la ley, el Espíritu Santo está para guiarlo a toda verdad, para acompañarlo en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Hoy se vive en tiempo de apostasía, se vive en tiempo donde hay un sinnúmero de mensajes. A mí me sorprende porque bíblicamente esto tiene que pasar. El engaño, los falsos maestros, las falsas enseñanzas, cuánta gente que vive renegada del evangelio porque han sido manipulados, porque se les enseñó mal, porque fueron defraudados por los hombres que le dijeron de alguna manera de que los siguieran, que ellos tenían la verdad. Hermano, y ni nosotros mismos, yo como pastor no puedo decir, no, yo nunca le voy a fallar. Humanamente, nosotros estamos llenos de errores. Estamos llenos de debilidades. Ahora es Cristo el que puede solamente guiarnos. Por eso, hasta en eso, a los cristianos a veces nos tenemos que pedirle al Señor que nos ayude.
a no poner al pastor en la misma posición que Cristo. No, porque si el pastor, no, nosotros somos simplemente siervos de Dios. Dios nos puede usar para su gloria, pero no dejamos de ser seres humanos y no dejamos de ser tan necesitados de Cristo como el congregado que comenzó hace un día a creer en el Evangelio. Todos necesitamos ser llenos de ese Espíritu Santo. Aún sabe de que en nosotros, muchas veces en los predicadores, está ese ego. Y así como Moisés y Elías, a veces está Cristo, pero también está mi posición. Pero también estoy yo. No, pero conmigo no se atrevan a meterse. Y es solo Cristo. Es solo Cristo. Quizás hoy este mensaje lo está viendo algún pastor que se siente triste porque está siendo perseguido, está siendo maltratado, está siendo por ahí pasando alguna tribulación. Recuerde que es solo Cristo. Nosotros somos simples vasos de barro, dice Pablo allí en los Corintios, de que nosotros somos, Dios derramó su gracia en estos simples vasos de barro para que la gloria sea siempre de Dios, sea siempre Dios glorificándose en medio nuestro y el nombre de Cristo sea el que siga dando testimonio. Hermano, Dios nos conceda a nosotros comprender, Señor, a través de esta palabra, qué hay en mi corazón. Si apareciera y tengo que elegir a Jesús, a Moisés o a Elías, Señor, ¿qué voy a decidir? Obviamente que si le hago la pregunta así, usted va a decir, no, hermano, yo elijo a Jesús seguramente. Bien, claro que sí, pero cuando hay situaciones adversas, entonces fíjese de que los discípulos dicen de que eso no lo comprendieron. Y Jesús le dijo, no digan nada hasta que yo no sea resucitado. ¿Por qué? Porque iba a ser el único Cristo ahora. Y si usted presta atención, Él vino a cumplir tanto la ley como los profetas. Vino a mostrarles a ellos. Vamos a mirar otro pasaje en el libro de San Mateo. Acá es cuando Jesús es aprendido ya por los enviados a él cuando estaba en el huerto. Y como él venía a cumplir lo que estaba escrito, San Mateo capítulo 26, versículo 52 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y mire la pregunta que le hace, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Le hace la pregunta al apóstol Pedro. Y mire lo que hace Jesús ahora. Pero otra pregunta, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Había que cumplir las profecías. En los evangelios también en San Lucas 24, usted lo va a recordar, San Lucas capítulo 24, versículo 25, cuando Jesús habla con los dos que iban camino de Maús, le dice, versículo 25, entonces él les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. Mire qué lindo el Señor. Acá ya estaba resucitado y estaba recordado de que todo lo que había acontecido con él era lo que Moisés y todos los profetas habían declarado. Moisés había establecido la parte del culto. Él había dado cómo tenían que ser los sacrificios. Animales de distinta naturaleza tenían que ser sacrificados. El Cordero de la Pascua era la fiesta más importante y Cristo vino justamente a recordar ese sacrificio pascual. Ya no por un pueblo, ahora por toda la humanidad. Por eso hoy es solamente Cristo al que usted se tiene que someter, al que usted tiene que pedirle que entre en su corazón, que le dé fuerza, que le dé ánimo. El Espíritu de Dios, hermano, hermana, amigo, amiga, está para llenarte, está para darte esa fuerza, ese aliento, ese ánimo. En esta misma hora, yo no sé lo que tú puedas estar pasando, pero si tú le crees, el Espíritu de Dios está para llenar tu corazón.
Dios no quiere que el corazón nuestro esté dividido de un lado y para el otro. No, no. Él quiere que nosotros le digamos, Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi corazón, el centro de mi vida, Señor. Yo quiero que tú gobiernes cada decisión que tengo que tomar. En nuestras debilidades, en nuestra fortaleza, en nuestros avances, en nuestro retroceso. Señor, tú tienes que ser el que me guía, el que me ayuda, el que me sostiene. ¿Por qué? Porque hoy se vive en estos tiempos, hermano, donde tenemos la libertad quizá, por lo menos acá en Argentina, libertad de culto, y usted puede creer en lo que quiera, pero qué lindo cuando el creyente le cree solamente a Dios y le dice, Señor, no me muevo de tu palabra. Señor, no me muevo de tu palabra. Jesús le mostró a los discípulos lo que fue Moisés, lo que fue Elías, ley, profetas, y lo que él venía a cumplir, ley y profeta, y a marcar un camino nuevo y vivo delante de él. Si se recuerda cuando él instituye la Santa Cena, cuando él instituye a los discípulos la Santa Cena del Señor, en San Mateo 25 dice de que cuando él instituye le dice, esto es mi cuerpo, y luego le da el vino y le dice, esta es la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada para remisión de pecado. Él venía a establecer lo nuevo para darte vida y para darte victoria. Por eso, en esta hora quería compartirte esta palabra para alentarte y animarte. Sigue firme creyendo en Jesucristo. Quizás a tu lado vienen opciones y a veces quiere venir ese titubeo humano. Humanamente a todos nos pasa, como digo, pero pídele, Señor, ayúdame a creer en ti. Mientras yo leía esta palabra, orando, le decía, Señor, ¿cuál es hoy en mi corazón Moisés y Elías? Señor, si tú me hablas por esta palabra, ¿dónde estoy apoyando, Señor, mi esperanza, mi confianza, cuando empieza a haber una situación u otra? Que Dios nos ayude a que siempre le podamos decir, Señor, toda la gloria sea para ti. En la victoria, en la lucha, cuando nos sentimos quizás derrotados, en la salud, en la enfermedad, en toda área, Señor, tú eres el que prometiste que estarías conmigo. Recuerde, Él no te ha dejado. Y una de sus promesas, Jesús, a lo último de sus días, cuando Él ya había resucitado y se estaba por ir, le dijo a los discípulos, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy Él está a tu lado. Ahí en tu casa, no sé si estás escuchando esto en la calle, en tu casa, en el trabajo, Él está a tu lado, Él prometió, yo estaré con ustedes, hermano, y eso es lo que me da a mí fuerza y alegría para sostenerme cada día y seguir creyendo y confiando. Dios te bendiga, amado hermano, hermana, amigo, amiga, quiera el Señor que puedas tomar la decisión de seguir y de creer en Cristo como tu Señor y Salvador personal para cada día de tu vida. Hago una oración y ya también me despido de todos ustedes. La paz del Señor. Dios le bendiga. Oramos para despedirnos y cerrar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias en esta hora por haberme permitido compartir, Señor, a través de este medio, Señor, este mensaje tan hermoso, Padre, que nos puede traer a nosotros luz para iluminar, Dios mío, nuestros corazones, aquellos lugares que muchas veces, Señor, no nos damos cuenta y quizás, Señor, queremos compartir o cambiar tu gloria por cosas que luego no nos van a prosperar, no nos van a ser de beneficio. Te pido, Señor, que a cada uno de los que están escuchando esta palabra, han escuchado, los que están acompañándome en esta oración, sea tu Espíritu Santo, Señor, revelándote a los corazones. Señor, si hubiere algo, Padre, en lo cual tú quieres tratar, si hubiere algo, Señor, en lo cual tú quieres quitar, Señor, a veces tenemos idolatría, a veces tenemos, Señor, gustos que nos llevan a poner en primer lugar cosas que no te agradan a ti, Señor. Sin embargo, tú dijiste, Él es mi Hijo amado, a Él oíd. Ayúdanos, Señor, a creer a tu promesa y a tu palabra y a poder esforzar nuestro camino para vivir conforme a tu voluntad. Gracias te doy ahora en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.